Ejercicio número 1. Dice el enunciado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Están preguntando entonces por la falsa. Ok, dice, ¿cierto? La alternativa A, los vectores y más 2j y 24 tienen la misma dirección. Si tienen la misma dirección, queridos y queridas, significa que tienen la misma pendiente, igual pendiente. La misma pendiente. Y la pendiente de un vector es muy parecido al juego que se hacía con las funciones lineales, ¿cierto? Como calculábamos la, la dirección o la pendiente de una línea recta, que usábamos un par de coordenadas. En este caso, en los vectores no se necesita el par de coordenadas, sino que solamente vamos a utilizar, ¿cierto?, las coordenadas x, y. Y la pendiente entonces va a quedar reducido a la coordenada y partido por la coordenada x. Entonces, de esta manera, vamos a calcular lo que es la pendiente o bien la dirección. Ahora entonces, haciendo ese trabajo, vamos a poder, ¿cierto?, establecer si esto es cierto o no. Para ello, entonces, vamos a comprobar de que sean así. Veamos, el vector y es un vector unitario, por notación universal, la cual, ¿cierto?, sus coordenadas son 1,0. Ese es el vector y. Tiene estas coordenadas. Y el vector j tiene las coordenadas 0,1. También por notación universal. Son vectores unitarios. No son los únicos unitarios, pero son los dos estándares, ¿cierto? Porque en el fondo son los que son perpendiculares a los ejes, o bien más montados a un eje, y en el otro tiene la coordenada 0. Esos son vectores unitarios porque su módulo, es decir, su valor de distancia es igual a, desde 0, es igual a 1. Y de ahí el nombre vectores unitarios. Ahora dice que tenemos que hacer estas dos operaciones, que sería acá la suma y un producto que tenemos aquí. Ahí. Tenemos una suma y un producto. Vamos a hacer el producto primero, obviamente, y al vector j lo vamos a multiplicar por el escalar 2, quedándonos 0 por 2, 0, y 2 por 1, 2. Entonces el vector que está ahí con 2j queda así. Y después tenemos que sumarle el vector 0, 1, más el vector 1, 0, perdón, 1, 0, ahí sí. Y eso nos quedaría un vector 1 con un vector 2. Esa sería la resultante de la operación que está ahí. El vector 1, el vector i más 2j es igual a 1,2 o 1,2. Y ahora dice que tiene la misma dirección con 2,4. Si eso es cierto, si tú divides 4 partido por 2, debe ser lo mismo que 2 partido por 1. ¿Y es igual esta operación? Sí. Pues si tú divides acá el 4 partido por 2, te da 2. Y si tú divides el 2 partido por 1, ¿cierto?, te da 2. Así que efectivamente tienen la misma dirección. Hemos comprobado que la alternativa A es cierto. Bastante contundente la alternativa A. Ahora dice los vectores 3, 4 y 5, 0 tienen la misma magnitud. Ahora nos están pidiendo que calculemos la magnitud, es decir, la distancia que hay desde el 0 hasta, ¿cierto?, sus coordenadas propias, la coordenada 3, 4 y la coordenada 5, 0. La distancia o módulo o magnitud de un vector es lo mismo, ¿ya? A veces se le llama magnitud, a veces módulo y a veces simplemente distancia. Entonces, esas tres cosas es lo mismo. Y corresponde nada más y nada menos que, imagínense ustedes que tenemos acá un gráfico para explicar todo. Vamos a dibujar un par de sistemas de coordenadas. Imagínense eso. Y que tenemos por acá el punto 3, 4, 3 con 4, una cosa así. Y lo comparamos con un 5 con 0. Es decir, una cosa por acá. Ahí. Un punto situado justo en la abscisa. ¿Cuál tendrá más magnitud o mayor distancia? ¿Este o este que está acá? ¿Cuál de ellos? O sea, en el gráfico, claro, se ve que el 5, 0, pero debemos comprobarlo numéricamente. ¿Y cómo lo comprobamos numéricamente eso? Simplemente la distancia va a ser la hipotenusa, esta distancia lineal que representa la flecha que acabo de dibujar, y eso corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se forma con el mismo vector.
Es decir, este vector tiene coordenadas X aquí y tiene coordenadas Y ahí. Y el otro no se pueden hacer las líneas porque está montado sobre la abscisa, ¿ya? Así que para calcular la distancia del vector, digamos que tiene magnitud 5, 0, simplemente es la distancia de la línea. Y eso tiene una distancia de 5. Así que esa es su magnitud. Pero el otro está en diagonal. Y al estar en diagonal, vamos a tener que hacer el triángulo rectángulo que está acá. Ese triángulo rectángulo. Y por lo tanto, ¿cierto? La coordenada en X representaría la abscisa y la coordenada en Y representaría la ordenada, o bien los dos catetos de un triángulo rectángulo. Y eso significa que simplemente, vamos aplicando el teorema de Pitágoras, esta distancia que está acá, llamémosla aquí distancia, que ya dije que es lo mismo que la magnitud o el módulo, va a ser igual a la hipotenusa. Por lo tanto, la distancia al cuadrado va a ser lo mismo que la coordenada 3, que es la del X al cuadrado, más la coordenada 4 al cuadrado. Ahora, esto no es necesario resolverlo porque 3, 4, adivinen qué es lo que es, ¿cierto? Si son catetos de un triángulo rectángulo, es un trío pitagórico. ¿Y cuánto vale la hipotenusa, ¿cierto? En el trío pitagórico 3, 4, 5. Así que la distancia es igual a 5. Así que esto tiene una distancia, módulo o magnitud de 5. ¿Por qué? Porque esto mide 3 y esto mide 4, que son las coordenadas de este punto que está aquí, que es el 3, 4, o el vector, digamos, donde está apuntando ahí, en ese punto. El otro está acá. Y ahí nos queda muy claro, ¿cierto?, explicando toda la materia, de que tienen la misma magnitud. Ambos tienen magnitud 5, ambos vectores. Así que es correcta la afirmación B. Una vez más, alternativa bastante contundente, partió contundente esta guía. Después dice la C, los vectores 1, 4 y menos 3 con 12 tienen la misma dirección. Repite lo de la A. Pero ahora no tenemos que hacer operaciones, sino que simplemente vamos a dividir inmediatamente, ¿cierto?, el 4 por el 1, ¿cierto? La pendiente es lo mismo que la coordenada Y partido por X. Así que vamos a poner 4 partido por 1. Y dice que tiene que ser igual que menos 12 partido por menos 3. Bueno, esto de aquí nos daría 4. Y esto de acá se cancela lo negativo y el 3 cabe 4 veces en el 12. Y por lo tanto, una vez más, tiene la misma dirección, la misma magnitud, la misma pendiente, o también, ¿cierto?, la misma distancia. Así que, perdón, la misma dirección, o sea, en el fondo la misma pendiente, que es este de acá. Ya por descarte nos quedaría que la única falsa, que es la que están pidiendo, es la alternativa D. Ya estaría listo. Solamente voy a ratificar. Ya sabemos que la alternativa D, por descarte, veamos qué es lo que dice. Los vectores 3i más 2j y menos 3i menos 2j tienen el mismo sentido. Vamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a comprobar si tienen el mismo sentido? Para que tengan el mismo sentido, esa definición debe estar dentro del concepto de la misma dirección. Es decir, yo no puedo comparar ciertos vectores que están uno apuntando en una dirección y otro que está apuntando en otra dirección. Esto, al tener distinta dirección, ya tienen distinto sentido. No importa que las coordenadas viajen en el mismo cuadrante, es decir, aquí perfectamente podría ser, ¿cierto?, coordenada positivo con positivo, positivo en el X, positivo en el Y, y este también podría ser positivo en el X y positivo en el Y. Ambos podrían tener, ¿cierto?, eventualmente el mismo sentido, porque el sentido está referido a los signos de las coordenadas. Oiga, pero aquí entonces tienen el mismo sentido, pues si los dos tienen positivo, 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 positivo. No, porque al tener distinta dirección, ya el concepto del sentido no cuenta. Valga la redundancia, pierde el sentido. El sentido pierde el sentido cuando se habla de distintas direcciones. Solamente puedo compararlos si tienen exactamente igual dirección. Y para que tengan igual dirección, ¿cierto?, tienen que tener la misma pendiente. O sea, o pueden estar superpuestos o pueden ser vectores paralelos. Eso implicaría que fueran, ¿cierto?, con la misma dirección. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si esto tiene igual dirección. Porque si llegan a tener distinta dirección, ya tienen distinto sentido automáticamente. Está implícito ese concepto. Entonces, habiendo aclarado eso de la materia, vamos haciendo la operatoria de esto para ratificarlo bien. Yo ya sé qué es esto.
porque ya lo hicimos por descarte. 3i, ya vimos también que el vector unitario i corresponde a 1, 0, así que te va a quedar 3 por 1, 3, y 3 por 0, 0. Ahora le vamos a sumar el vector 2j, es decir, 2, 0, 1. 2 por 0 son 0, 2 por 1, 2. Ahí, estoy haciendo el 2j. Ahora, ¿cierto? Lo tenemos que comparar esto versus el vector, ¿cierto? Que sale 3 menos 3i. Y eso es simplemente cosa de cambiarle el signo a las coordenadas. Ahí. 3 con 0. Y el otro, ¿cierto? Sería menos 2j. Lo vamos a dejar como el más. Le vamos a cambiar las coordenadas. El signo a las coordenadas de el 0, 2, que es la resultante de 2j. Y eso sería 0 con menos 2. Ahí. Y haciendo esta operación de suma, nos quedaría aquí coordenada por coordenada, se suman un par de vectores. 3 con 0 sería 3 y 0 con 2 sería 2. Así que eso es el resultado de eso. Y eso lo tenemos que comparar con el vector 3 con 0 sería menos 3 y 0 con menos 2 sería menos 2. Ya, ¿será cierto que esto tiene las mismas direcciones? Vamos a tomar, ¿cierto?, el 2 y lo vamos a partir por 3. ¿Será cierto que es igual que menos 2 y partido por menos 3? Es cierto, tiene la misma dirección. Así que estar en condiciones tiene la misma dirección. Eso no significa que tengan el mismo sentido. Ahora recién comprobando que tienen la misma dirección, sé que son paralelos. O bien están superpuestos. En este caso son paralelos porque tienen coordenadas diferentes. Y ahora, recién en este contexto, puedo evaluar, ¿cierto?, el sentido. Ya he comprobado que tienen la misma dirección ambos vectores y ahora vamos a ver el sentido. ¿Por qué si tienen distintos sentidos estos vectores? Porque si una alternativa D sería correcta, pero sin embargo es falsa, porque pese a que tienen la misma dirección que acabamos de comprobar, este viaja por el cuadrante 1, tiene coordenadas positivo, positivo. Y este vector, que es menos 3 con 2, viaja por el cuadrante 3, coordenadas negativo, negativo. En el cuadrante número 3 está negativo, negativo. Vamos a relacionarlo entonces con un sistema de coordenadas, acá. Y el primer vector, ¿cierto?, viaja por esta zona. Y en cambio el otro viaja por el cuadrante 3, va por esta zona. Entonces, pese a que pueden ser paralelos, incluso como son paralelos, van a ser parte de la misma línea. Pero son vectores que tienen distintos sentidos. Entonces, uno apunta, ¿cierto?, en una dirección diagonal hacia el norte y el otro en una dirección diagonal hacia el sur. O bien, podríamos decir que uno apunta norte-este y el otro sur-oeste. Entonces, son de distintos sentidos. Ese es el concepto. Alternativa D, entonces, es la correcta, es la alternativa falsa. Y se acabó el ejercicio. Largo, sí, porque entran muchos conceptos acá. Me está entrando el concepto de dirección, me está entrando el concepto de magnitud, me está entrando el concepto del sentido, y aparte de eso, operatoria con escalares y suma de vectores, ¿ya? Así que hay harto concepto que está implícito acá.